darles la bienvenida a este evento en el que presentaremos las recomendaciones derivadas del seminario virtual titulado Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos. Quisiera yo primero darles la bienvenida a las autoridades de salud y de otros sectores que nos acompañan. Primero a la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, agradeciendo mucho su presencia. También, desde luego, al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien estuvo también participando durante el evento, y al doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Economía, quien está, entiendo, en proceso de conectarse, y desde luego a los directivos de las instituciones copatrocinadoras del evento y a los especialistas, a las y los especialistas que participaron como ponentes en el seminario. Muchísimas gracias por su presencia. Solamente para recordarles que el evento se realizó en la semana del 23 al 27 de noviembre a través de 5 sesiones y fue el resultado de una convocatoria del instituto a 13 instituciones y organizaciones. Estuvo el evento precedido de una nota conceptual que hemos distribuido nuevamente a las y los participantes del evento de hoy. El propósito de ese seminario fue realizar un ejercicio que partió de un análisis de las condiciones estructurales de nuestros sistemas de salud y protección social, cuyas limitaciones han influido en la capacidad y efectividad de la respuesta de México ante la pandemia, seguido de un recuento de las acciones que se han implementado. El seminario derivó en recomendaciones dirigidas a lograr las mejores decisiones para afrontar los desafíos que todavía nos esperan durante varios meses en la lucha contra la pandemia y sus efectos. Las recomendaciones se basaron en la mejor evidencia disponible o en juicios informados por parte de un grupo importante de especialistas y participaron en el evento 14 instituciones u organismos, incluyendo la UNAM, el Programa Universitario de Salud de la UNAM, la OPS-OMS, la Academia Nacional de Medicina, el Colmex, la CEPAL, el Banco Mundial, FunSalud, y 6 institutos nacionales de salud: nutrición, enfermedades respiratorias, cardiología, psiquiatría, geriatría y salud pública. Tuvimos el privilegio de contar con casi 40 especialistas de 29 instituciones nacionales y extranjeras, y al final de cada día tuvimos la participación de un funcionario ya del sector salud y el día jueves de la Secretaría de Economía, quienes nos hicieron comentarios sobre la discusión y recomendaciones. Nuestro propósito fue que el ejercicio se hiciera de una manera objetiva, con ánimo propositivo, constructivo, evitando sesgos partidistas o intereses ajenos a la salud y bienestar de la población y evitando la polarización que ha caracterizado la discusión sobre la respuesta a la pandemia en nuestro país. Desde el primer día del seminario nos propusimos elaborar un documento de recomendaciones para entregar a funcionarios del sector salud y de otros sectores relevantes para orientar sobre la respuesta a la pandemia y nos propusimos que el documento se entregaría durante el mes de diciembre. Y el día de hoy estamos cumpliendo con dicho cometido y el propósito de este evento es entregar, aunque de manera virtual, no lo vamos a hacer de manera física, pero entregar al sector salud y los sectores de economía y trabajo el documento que sintetiza las discusiones y recomendaciones durante el seminario. El documento se distribuyó pues a todas y todos los participantes, incluyendo desde luego a los funcionarios que nos acompañan. El documento presenta de manera fiel los textos entregados por las y los ponentes, seguidos de relatorías realizadas por un grupo de participantes en cada sesión, por lo que el producto final muestra la natural heterogeneidad en estilos y extensión, pues que cada grupo le imprimió,
El documento no jerarquiza todavía ni ordena de manera lógica las recomendaciones. Algunos de los subgrupos lo hicieron, aunque dicha labor podría llevarse a cabo posteriormente si fuera de interés para la Secretaría de Salud y las secretarías aquí presentes. Durante el seminario se recibieron comentarios muy valiosos de funcionarios de la Secretaría de Salud y de otros sectores, quienes expresaron su interés de que a partir de este ejercicio pudieran continuarse grupos de trabajo específicos si fuera necesario o reuniones con este grupo, con este foro para dialogar sobre el manejo de la pandemia. Como ya se ha mencionado, el objetivo final de los temas tratados cumplió con nuestro objetivo de hacer una reflexión pues que fuera con ánimo constructivo, objetiva y evitando intereses ajenos a la salud y bienestar de la población sobre las lecciones aprendidas hasta ahora, identificando logros, retos y recomendaciones dirigidas a lograr las mejores decisiones para afrontar los desafíos. A continuación, le daré la palabra a representantes de varias de las instituciones o organizaciones copatrocinadoras del evento, que de manera muy breve nos darán un mensaje y hablarán, si me pueden poner por favor el programa, le daré yo la palabra a representantes de la Academia Nacional de Medicina, de Colmex, de la UNAM y del Programa Universitario de Salud, del Banco Mundial, de OPS-OMS, quienes darán mensajes breves. Tenemos también al maestro Yanes de CEPAL, al doctor Kersenovich de Nutrición, al doctor Gutiérrez del INGER, que presentarán sesiones, serán quienes presenten algunas de las sesiones, de manera que ya no participarán en este periodo introductorio, pero escucharán sobre ellos. Quisiera yo empezar dándole la palabra a la doctora Teresita Corona Vázquez, hasta hace unos días presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la primera presidenta mujer de la Academia, y me da mucho gusto que ella haya sido quien nos apoyó en este evento y que ahora como expresidenta representa a la Academia en este evento. Teresita, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Juan. Saludo con mucho gusto a todos los participantes. Buen día tengan todas y todos ustedes y quienes nos estén viendo. La Academia Nacional de Medicina de México les ofrece la bienvenida a la presentación de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y las sugerencias para enfrentar los próximos retos. Les comunico que la Academia Nacional de Medicina de México, como lo hemos hecho patente, ha tratado de hacer llegar información clara y precisa, eficiente a la población general, y esto se ha reflejado en las múltiples acciones que hemos estado llevando desde el inicio de la pandemia y que ahora su presidente, el doctor José Jálave, lo sigue haciendo, con unas cápsulas informativas que nos parecen muy asertivas. Sin embargo, tenemos que la información que se han dado por otras instituciones y por las autoridades no ha permeado claramente en la ciudadanía y frecuentemente se convierte en lo que en el documento se llama la desinformación. Por lo que es urgente hacer un llamado a modificar los canales que sobre la pandemia se tienen para implementarse adecuadamente hacia la ciudadanía y hacia las diferentes comunidades. Por otro lado, el personal de salud se encuentra en fatiga física, intelectual y emocional, el llamado síndrome de burnout. Como sabemos, el personal es insuficiente y son jornadas muy largas que tienen en ocasiones, por lo que también para ellos, y así nos lo han manifestado, es muy frustrante ver que las medidas sanitarias que las autoridades insisten hacia la población no se lleven a cabo. Las mínimas indispensables, el uso del cubreboca, la distancia, la disminución de la movilidad, el lavado de las manos y otras más.
Como sabemos, México se encuentra entre los países de mayor número de infectados y de fallecimientos en las Américas, como lo ha dicho la OPS y la OMS, junto con Estados Unidos y Brasil. Además de la alta letalidad que estamos padeciendo y actualmente el gran problema de la saturación del sistema hospitalario. Hacemos votos porque el esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y de su director, el doctor Juan Rivera, así como de académicos y universitarios, funcionarios y científicos que colaboraron con este documento, el cual, como ya refirió el director del Instituto Nacional de Salud Pública, no tiene sesgos políticos ni polarización alguna. Está basado exclusivamente en evidencia científica, sea de la atención y de aquellos y de ayuda para aquellos que tienen la toma de decisiones para la implementación de la mitigación de los efectos de esta pandemia que nos tiene actualmente sobre las barreras. Tenemos que ayudarnos todos, confiar en todos y ser un país solidario entre la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Teresita Corona. Y le doy ahora la palabra a la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, institución que apoyó muy decididamente el seminario. Por favor, Silvia, adelante. Gracias, Juan. Buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto poder verlos y estar aquí en esta ceremonia, en esta entrega virtual de los resultados. Agradezco especialmente al doctor Juan Rivera y al Instituto Nacional de Salud Pública por la iniciativa y el liderazgo en la convocatoria de este grupo de trabajo. Se convirtió en un espacio para conjuntar resultados de investigación desde diferentes disciplinas y también cubrir el ámbito de la pandemia y sus implicaciones desde el ámbito de la medicina y la salud pública, pero también en intersección con aspectos económicos, sociales y de la administración pública. La pandemia no ocurre ni puede analizarse en el vacío, se intersecta con otros procesos estructurales, en particular con un esquema de reproducción de la desigualdad que hace que sus efectos en la salud y en otras dimensiones, especialmente su impacto económico, también se expresen como espejo de manera desigual. Vemos estas expresiones de la desigualdad en el acceso a la salud, en la posibilidad para integrarse a la transición digital en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, en las diferencias en la movilización de redes de apoyo para cuidado y de redes de solidaridad. Creo que después de la emergencia tendremos que contar con un balance de las consecuencias para poblaciones diversas, para mujeres, niños y niñas, trabajadores informales, por ejemplo, y que ese diagnóstico va a ser necesario para el diseño de acciones específicas, acciones con puntería que nos permitan atender los retos. En ese sentido, la academia, la investigación científica tiene un rol y un reto fundamental. La coyuntura nos exige la generación de información oportuna, respuestas a los retos emergentes con base al conocimiento construido, incorporar el conocimiento que hemos construido a lo largo de mucho tiempo con creatividad para verlo a la luz de la pandemia en temas como violencia doméstica, pobreza, seguridad alimentaria, situación del empleo en México, que fue uno de los temas que se tocaron en las sesiones. Y sobre todo creo que tenemos el gran reto de comunicarlo de manera efectiva a la población y a los que difunden y a los que toman las decisiones de política pública. Y creo que este es el principal reto porque los tiempos de investigación trascienden la urgencia de la coyuntura, porque no necesariamente hay convergencia de acuerdos unánimes entre los académicos y porque, seguimos en la búsqueda de mejores formas de comunicar. De ahí la importancia de este ejercicio. Quiero hacer un reconocimiento a la integración que se hizo de las recomendaciones tan rápidas, que como decía el doctor Rivera en su introducción, son heterogéneas, pero también muestran los puntos de coincidencia, que ofrece esta lectura desde la lectura de múltiples dimensiones, pero también desde diversas disciplinas. Muchas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública y pues el ejercicio no se agota con esta entrega
resultados, sino que creo que tendremos una agenda muy amplia para el 2021 y creo que este primer ejercicio nos pone la dinámica de acercamiento con las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Yorguli. Le aprecio mucho su mensaje. Y pasamos ahora a pedirle al doctor Samuel Ponce de León, quien nos dará unas palabras a nombre no solamente del Programa Universitario de Salud de la UNAM, sino también de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y le pediría yo a quienes no estén en la toma de la palabra, si pueden silenciar su micrófono para evitar interferencias. Adelante, por favor, Samuel. Muy buenos días, mucho gusto. Gracias, doctor Juan Rivera, felicitaciones. Después de un año de estar sufriendo la predicha epidemia de COVID-19, es necesario revisar críticamente lo realizado y sin concesiones disecar los errores. El ejercicio es imprescindible para encarar con mayor eficacia este presente y lo que viene, que no se vislumbra menos complicado de lo que hemos vivido hasta ahora. En estos días de trabajo se discutió sobre intervenciones para regresar a un mayor nivel de actividad, sobre comunicación, sobre atención médica y sobre vacunas. Tenemos que reconocer que es magnífico contemplar un próximo inicio de la vacunación, pero simultáneamente debe ser claro anunciar que nos queda un largo camino por recorrer y es fundamental una comunicación clara y objetiva. La fatiga, ya se señaló, hoy es inmensa. El país, la población y los trabajadores de la salud están exhaustos y no hay tiempo para descansar. Se necesita empatía y solidaridad, apoyos y protección concretos, y atención y solución de las inquietudes. En el centro de la respuesta, la comunicación es central y tiene que reconstruirse. La Universidad Nacional Autónoma de México felicita a los participantes y a sus instituciones por su destacado trabajo y participación en este oportuno proyecto. Muchas gracias, doctor Rivera, muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Ponce de León por su introducción y también por el gran apoyo que tuvimos para la celebración de este seminario desde un inicio. Y me da mucho gusto ahora darle la palabra a la doctora Claudia Macías Ángeles, quien a nombre del Banco Mundial nos dará un mensaje. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Antes que nada, en nombre del Banco Mundial, nuestras felicitaciones al doctor Juan Rivera por la organización del seminario Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19, realizado el pasado mes de noviembre. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes en la presentación de las recomendaciones, en el cual el Banco Mundial tuvo la oportunidad de participar. Es importante para nosotros resaltar la altísima calidad de los trabajos y el intercambio nutrido de ideas y perspectivas que tuvo lugar. Sin duda, algunas de las recomendaciones no solo serán útiles para México y en nuestro caso, además, para el diálogo y cooperación técnica con otros países de la región latinoamericana. Hemos podido apreciar cómo la desigualdad global dentro y entre las naciones agrava las vulnerabilidades a los riesgos de enfermedades infecciosas. Los patógenos no respetan las fronteras y una debilidad en un país es una debilidad en todos los países. Abordar las desigualdades mundiales es imperativo para la seguridad sanitaria mundial. La pandemia reveló las deficiencias en el status quo del sistema de salud mundial. Todos los países, sean de ingresos altos, medianos y bajos, se vieron afectados. Uno de los retos que trajo la pandemia al tratarse de una enfermedad nueva fue adaptarnos todos los días con información nueva y persistir a pesar de la incertidumbre. No ha habido una sola receta de cómo mejor hacer las cosas y cada país está aprendiendo poco a poco. México, pues desde luego, no es la excepción. Ha habido acciones muy positivas en el país, por citar una, la reconversión hospitalaria. No obstante, pues queda muchísimo por hacer y creemos que las recomendaciones de hoy serán un insumo muy importante para consolidar una agenda futura con nuevas soluciones. Pues esto creo que sería todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Claudia Macías. Me da muchísimo gusto que el Banco Mundial haya participado activamente en el seminario. Y le doy ahora la palabra al doctor Jean-Marc Gabastú, quien representa en este momento a Cristian Morales, el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Agradecer mucho tanto a Cristian como a Jean-Marc, como a todo el equipo de OPS, porque también nuevamente en todo momento fueron muy entusiastas con el diseño y la elaboración del seminario. Adelante, por favor, Jean-Marc. Muy buenos días, estimado Juan. Efectivamente, en representación de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México, las primeras palabras que me vienen en mente es de agradecimiento. Agradecer por el honor de participar en tan rico seminario y foro de reflexiones sobre la respuesta de México y las recomendaciones que estamos esperando por parte de expertos de muy alto nivel, tanto nacionales como internacionales, y diría por su carácter independiente, lo que enriquece obviamente la reflexión. Los retos principales a corto y mediano plazo, ustedes los conocen: salvar vida y reducir la transmisión de persona a persona. Para salvar vidas hace falta conocer las causas, y quisiéramos aquí destacar la herramienta de medición del exceso de mortalidad que nos envidia toda la región por su precisión, un instrumento elaborado con varias instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública. El segundo punto para salvar vida: detectar oportunamente los casos y atenderlos de manera temprana. Y ahí viene la estrategia de atención primaria de la salud desde el nivel comunitario, y con su cortejo de intervenciones, las redes integrales de servicios de salud, los mecanismos de reconversión y de expansión de servicios, y obviamente la ampliación del arsenal diagnóstico y de vigilancia con la introducción de las pruebas rápidas de detección de antígenos que completan las pruebas moleculares. La buena noticia: anoche ya nacionalizamos 100.000 pruebas que van a apoyar un estudio piloto de uso racional de estas pruebas con la medición de la factibilidad y de las indicaciones de las mismas. Y para terminar, el enorme desafío de la vacunación. Ahí indudablemente vamos a entrar en una nueva era de la vacunación, un antes y después de la COVID-19, con 4 desafíos específicos. Primero, un desafío tecnológico: es un nuevo virus y tuvimos que implementar un acelerador de acceso equitativo a las vacunas. Son nuevas vacunas, RNA mensajero, virus vector, proteínas recombinantes, que llevan otros desafíos en la implementación, con la priorización de los beneficiarios y la vacunación escalonada, que va también a crear otros retos, entre otros el reto logístico en función de las modalidades de implementación y de conservación, transporte de las vacunas, y también de comunicación de riesgo, gestión de las percepciones, conociendo la diversidad de la comunidad mexicana. Y eso requiere un robusto plan nacional de implementación con 3 lemas: la calidad, la seguridad, la eficacia, que estos no son negociables. Por lo tanto, estaremos muy atentos a las recomendaciones de los expertos. De hecho, leí con mucha atención el documento, y sobre la base del mismo, ello nos apoyará en orientar la cooperación técnica. Muy temprano, a inicio de enero, nos reunimos con las contrapartes y los socios para planificar las intervenciones. OPS siempre estará de su lado. Cuídese mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Marc.
Y les comento que tenemos también la presencia del director del Instituto Nacional de Psiquiatría, del director del INER. También me pidió disculpas el presidente de Funsalud por no estar. Son también instituciones copatrocinadoras. Pensamos que los institutos nacionales de salud en bloque daría yo la bienvenida a su nombre, pero también tenemos desde luego al doctor Luis Miguel Gutiérrez y al doctor Kersenovich que nos harán comentarios, lo mismo que al maestro Llanes, que desde CEPAL como institución copatrocinadora también nos hará ya comentarios técnicos. Les comento que de la totalidad de personas ponentes, expertos que participaron en el seminario, tenemos una participación muy grande. Les doy la bienvenida a todas y todos. Están como espectadores el día de hoy, pero me da muchísimo gusto que estén también presentes. Pasamos ahora entonces a la segunda parte del programa, que sería que cada grupo va a presentar las recomendaciones sobre los temas específicos que discutieron. Quisiera yo entonces empezar por el grupo que sesionó el día 23, el primer día del seminario, y la doctora Alpuche nos hará los comentarios, ¿es correcto? Sí, doctor, hay un video de la doctora. Perfecto, si me hacen por favor ponerlo. La doctora Alpuche está en este momento en una reunión, pero nos dejó una grabación. Adelante. Primero debo agradecer a los participantes de este panel por sus valiosas contribuciones a la pregunta de cómo disminuir la transmisión de infecciones por coronavirus en la población durante esta etapa de retorno a las actividades económicas. En primer lugar, discutimos el papel de la atención primaria a la salud en las acciones de contención y mitigación. Y la conclusión es que esto es el corazón de cualquier sistema de salud, no solo para detectar los casos y proporcionar la atención médica, sino para la prevención, tratamiento oportuno y en apoyo a las acciones para la rehabilitación y paliación familiar. Pero también debemos reconocer que hasta la actualidad el sistema de salud mexicano no ha invertido lo suficiente para garantizar lo que la población requiere en este aspecto y que esta es una agenda que ya no puede esperar. En la reestructuración de la atención primaria a la salud, no solo se requiere el enfoque de atención médica, sino también las funciones de la salud pública. A continuación, se discutió que la larga duración de la pandemia ha llevado a cansancio tanto del personal que atiende el problema, el personal de salud, como la población misma, lo cual lleva a repercusiones negativas en la continuidad o el apego a las medidas más efectivas de contención basadas en el modelo de distanciamiento social e higiene de contactos. A esto se suma que el sistema de salud mexicano al momento de enfrentar COVID-19 no estaba en las condiciones más óptimas y se ha tenido que enfrentar al mismo tiempo solventando problemas estructurales como es el escaso financiamiento, fragmentación, diferencias en la calidad de los servicios, acceso efectivo inequitativo, déficit de recursos humanos, entre muchos más. Pero no podemos bajar la guardia sobre estas medidas de prevención y mitigación de la transmisión que todos ya conocemos que son efectivas, particularmente cuando no existe un tratamiento específico y que la medida preventiva más adecuada, que sería la vacunación, apenas empieza a vislumbrar una esperanza en el camino y falta más para que abarque a toda la población. Quizá lo que se requiere es reorganizar el modelo de comunicación actual para poder fortalecer los mensajes sobre el autocuidado, el distanciamiento social y la solidaridad y responsabilidad social mediante el autoaislamiento, enfatizar mucho la necesidad de esta respuesta ciudadana sólida y suficiente en preparación hacia un inminente incremento de casos en esta temporada
temporada invernal. Algunas recomendaciones específicas fueron aumentar el número de unidades de transporte público para disminuir la densidad de pasajeros al interior de las unidades, promover el establecimiento de normas regulatorias para los espacios públicos en términos de adecuada ventilación, insistir en promover y supervisar el escalonamiento de los horarios en los lugares de trabajo donde esto sea posible, reestructurar el contacto con las poblaciones mediante la acción de jóvenes promotores de la salud en las localidades, incrementar la supervisión del cumplimiento de todas las medidas y o recomendaciones para prevenir la transmisión por parte de la población, con énfasis en el uso adecuado de cubrebocas. Montar un programa que permita a personas que viven en hogares hacinados y multigeneracionales confinarse de manera segura fuera de sus viviendas para evitar contagios masivos dentro de la familia y que esto se extienda a la comunidad. Reforzar las recomendaciones a los médicos para evitar la polifarmacia y ejercer acciones para favorecer el uso de oxímetros y de oxígeno cuando sea necesario desde casa para evitar saturación de hospitales y detectar oportunamente los casos graves. Fortalecer la vigilancia epidemiológica a nivel local, más allá de lo federal o estatal, para que se puedan ejercer acciones oportunas ahí mismo, en zonas locales, y evitar que esto se extienda. Al final, una conclusión importante es que las lecciones aprendidas de esta pandemia, como lo fue influenza H1N1 2009, deben de servir para sensibilizar a las autoridades legislativas sobre la manera en que se asigna el gasto público para otorgar mayor financiamiento al sector salud. Muchísimas gracias a la doctora Alpuche por esta grabación que nos dejó, que sintetiza muy bien las recomendaciones y la discusión que tuvimos el primer día de 2 horas sintetizadas en 5 minutos. Me pareció extraordinario. Y como ven, hay acciones pues generales y algunas más específicas. Y vamos ahora a pasar a el resumen de lo que discutimos el segundo día. El doctor Samuel Ponce de León nos hará esta relatoría. Muchas gracias, doctor Rivera. Si puedo compartir la pantalla. Perfecto, se ve bien, Samuel. Ok, perfecto. En el día 2 se revisaron acciones necesarias para retornar a las actividades sociales y comerciales, con énfasis particularmente en transporte, educación, comercio y poblaciones confinadas. Y también en una segunda sección se abordó el tema de vacunación en relación a credibilidad, comunicación, seguridad y eficacia y disponibilidad. Por lo que toca a comunicación, se comentó la necesidad de enfocarse directamente a la pandemia, tratar de mantener un informe simple, claro, que aborde básicamente los casos, el proceso de vacunación que viene, darle un sitio de privilegio a la prevención y a la atención médica y enfatizar el correcto uso de cubrebocas. Hoy tenemos en el escenario un amplio uso de cubrebocas en el país, por lo menos en la Ciudad de México, pero también con una alta frecuencia, un incorrecto uso de cubrebocas, porque mucha gente, y no la mayor parte, pero sí mucha gente, tiene cubrebocas por abajo de la nariz. Es necesario dar algún tipo de cauce a la investigación clínica y epidemiológica en relación a cuáles son los temas necesarios para continuar confrontando la pandemia, análisis que se requieren para poder tomar decisiones y lo que se está haciendo, darle visibilidad, porque no siempre es fácil seguir el paso de esto. Por lo que toca al personal de salud, se requiere atender con particular atención hoy, viendo cómo se prolonga la pandemia, las áreas no COVID y a los pacientes no COVID.
que están en una suerte de limbo todavía y que tienen que rápidamente ya encontrar un cauce para poder continuar su atención. Pensamos que será muy útil para el personal de salud la implementación de pruebas rápidas de antígeno a todo el personal activo periódicamente para garantizar o minimizar la posibilidad de transmisiones en el ámbito hospitalario, y la creación de incentivos, de turnos especiales, de vacaciones extraordinarias para el personal, buscando que puedan descansar. Un comentario sobre áreas no COVID y no COVID en relación a que esta separación en términos de prevención finalmente puede ser peligrosa al delimitar un riesgo que no está confinado. Hoy sabemos que el porcentaje de asintomáticos, presintomáticos es muy grande, y la sensación de tener un área que se llama no COVID, a donde llegan pacientes muy diversos, creo que implica riesgos que tienen que medirse correctamente y necesitan intervenciones puntuales. Por lo que respecta al contagio, y que ya señalaba la doctora Alpuche, es necesario enviar un mensaje que deje muy claro lo que esto implica, que aparentemente no termina de comprenderse, y significa que si alguien tuvo contacto con alguna persona en la que se sospechó la enfermedad, podría avisar que tiene que estar en cuarentena. Que aquella persona que desarrolla síntomas mínimos, esto es muy común, las personas desarrollan síntomas y lo minimizan y con negligencia dicen debe ser otra cosa y continúan con sus actividades. Hay que entender que el semáforo rojo finalmente es el que importa y empieza en casa, y así poder diferenciar contactos asintomáticos y sintomáticos. Un tema de la mayor importancia que comentamos brevemente fue la atención en casa. Esto es necesario para el 20% quizás de los enfermos que se infectan durante la pandemia, que no llegan a los hospitales, pero que requieren de atención y que si no son atendidos correctamente, eventualmente podrán llegar a los servicios hospitalarios. Requerimos de una guía de atención en casa, y esto evidentemente puede ayudar a disminuir la saturación hospitalaria, y necesitamos un mejor apoyo para telemedicina, involucrar más directamente a la medicina privada. Y no hablo solo de la atención hospitalaria, que es a la que se ha privilegiado durante todo este periodo, sino a toda esa consulta externa que existe y que se sostiene básicamente, desde luego, en el sector salud, pero también en el ámbito de la práctica de la medicina privada, y en donde actualmente se está manejando un número muy grande de pacientes en su casa con oxigenación suplementaria, en anticoagulación y con esteroides, por resultados que tenemos que conocer. Es importante para la situación de reiniciar actividades en cualquiera de los ámbitos, contar con una guía de ventilación para edificios, oficinas, aulas, hospitales y transporte, que es fundamental para también minimizar los riesgos. Y finalmente, sobre vacunas, tratando de evitar su politización, la población requiere un informe suficientemente claro, con personajes con credibilidad, y desde luego también considerar centros de vacunación a nivel privado. Vamos a requerir vacunar a muchas decenas de millones de habitantes, y por lo mismo también necesitamos un acuerdo de mejor comunicación con los mismos comunicadores, tratando de fijar claramente que lo que se busca es el bienestar común. Muchas gracias por la atención y la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Samuel Ponce de León. También me pareció una excelente síntesis. Y vamos a pasar ahora al tercer día del evento, en donde básicamente nos enfocamos mucho a la atención hospitalaria, y algo muy importante en este día fue el énfasis, el foco en cómo reducir mortalidad, tratar de entender las causas de la alta mortalidad y cómo afrontarla. Y me da muchísimo gusto que quien nos presente la síntesis sea el doctor David Kersenovich. Adelante, David. Muchas gracias y gracias por la invitación a haber estado en este interesante foro de discusión. En nuestro
sección participó el doctor Jorge Salas, Thierry Hernández, Carlos del Río, Tonatú Barrientos, Lina Sofía Polanco y Ofelia Polanco. Y bueno, en las preguntas que se plantearon fueron tres fundamentalmente. ¿Cómo asegurar la atención en los servicios preventivos y curativos en los pacientes que tenían COVID-19? El impacto que esto representó sobre la sobrecarga que tiene la atención de pacientes con no COVID-19 y finalmente el aspecto que tiene que ver con la calidad de atención que en términos generales es heterogénea y algunos aspectos de atención prehospitalaria. En cuanto a uno de los aspectos que se resaltó de inmediato son el hecho de que esta pandemia exacerbó las desigualdades sociales en el acceso efectivo a la salud en México. Esto magnificó algunas desigualdades que ya existían y puso de manifiesto debilidades y fragilidades en relación a materia de salud. Se consideró que había que hacer un esfuerzo importante, renovado, que consiste en incrementar el gasto público en salud, y basta comparar los datos en gasto público en México, que era de 2.8 del Producto Interno Bruto, comparado con 6.6 en Argentina y 4% en Brasil. En México, el gasto de bolsillo se señaló en momentos en que la persona lo requiere. En la época de COVID es muy elevada, 41% de las erogaciones totales frente a solo el 15% en Argentina y 28% en Brasil. Aquí, sin embargo, hay que destacar el hecho de la tasa cero que se tuvo para la atención en el servicio público, lo cual obviamente alivió mucho el gasto en la atención de esta pandemia y es algo muy digno de mencionar. El Banco de México anticipó que se perderían 2 millones de empleos formales para fines de este año, lo que significa un gran flujo de personas y sus familias que van a requerir cobertura del INSABI, que tendría que estar preparado para atender esta contingencia. También se señaló la necesidad de invertir en camas. México cuenta únicamente 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, lo que conllevó a recomendar contar con un mayor número de camas hospitalarias, más médicos y enfermeras bien preparados, bien pagados, con un entrenamiento adecuado y con los recursos suficientes para poder atender la pandemia y lo que seguiría después de la pandemia. Se recomendó revisar un documento realizado por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud titulado Gestionando la calidad en los servicios de salud, en el que refiere que es imperativo contar con cobertura universal de los servicios de salud y garantizar su calidad, sin dejar de mencionar que la atención de baja calidad afecta de manera desproporcionada a aquellos que tienen menos recursos. En el fondo, todo esto era en el aspecto referente a la calidad de los servicios particular. El segundo aspecto que se resaltó es la conveniencia de realizar estudios multicéntricos originales adaptados a las necesidades propias del país ante la problemática específica de México, considerando que la experiencia multidisciplinaria e institucional permitirá reconocer el papel de los determinantes sociales de comorbilidades en las distintas formas de tratamiento, no nada más en COVID, sino también en no COVID. El tercer punto, se consideró fundamental garantizar la universalización de los servicios de salud con un sistema de información digital inteligente que permita al paciente acudir a por los diferentes servicios del sector salud. Ello es un reto importante y se manifiesta la necesidad de continuar trabajando para tener información pertinente en salud, transparente y oportuna,
que proporcione suficiente solidez para la atención de estos pacientes. También se consideró que había que fomentar los mecanismos de colaboración a través de todo el sector y tener protocolos que permitan realizar compras consolidadas, capacitación y contratación de personal. Se insistió mucho en lo que tiene que ver la información para entender las altas tasas de mortalidad que se presentan con la pandemia del COVID-19. Posteriormente se tocaron los puntos de protocolos, tanto en hospitalización anticipada como en los servicios de urgencias, y se hicieron algunos señalamientos particulares en cada uno de estos, algunos que ya se mencionaron, como son protocolos del componente del manejo ambulatorio en casa y de atención comunitaria, la vigilancia y el monitoreo de estos pacientes en forma externa y tratar de sistematizar este tipo de atención previo a que los pacientes sean hospitalizados. Posteriormente, una vez que los pacientes ingresan al hospital, se consideró importante tener protocolos de atención en el servicio de urgencias, criterios para intubar a un paciente y estandarizar los sitios de triaje comunitarios a lo largo del país. Entonces, finalmente se concluyó de la importancia de formar grupos de investigación en todos estos aspectos que tienen que ver con la atención hospitalaria y también sobre la calidad de la atención, porque se consideró que todo esto impactaría directamente en el tema de mortalidad y la necesidad de los estudios de investigación para tratar de entender esas tasas. Eso fue un pequeño resumen, Juan, de lo que se trató en estas 2 mesas. Excelente, David, te agradezco muchísimo la síntesis y vamos a pasar ahora a la relatoría de lo que sucedió el cuarto día de nuestra reunión, de nuestro seminario, y el maestro Pablo Llanes nos va a hablar de esta fue muy importante sesión, porque aquí vimos un poco la pregunta, ¿cómo reducir los efectos que la pandemia y el confinamiento tienen pues en el empleo, en el ingreso, en el bienestar de la población, y al mismo tiempo pues reconocer la relación entre la inequidad que hay en México, el problema de empleo, de ingreso, de bienestar de la población, que llevan a que la población pues esté muy limitada, la población más pobre, para cumplir con las recomendaciones de mitigación, de quedarse en casa, etc. Entonces ahora le pido al maestro Llanes que nos haga favor de hacernos la relatoría. Muchas gracias, Juan. Saludos a todas, todos. Yo quisiera reiterar la felicitación al instituto por el esfuerzo de construir este espacio de análisis, debate, y por esta idea de combinar acción con reflexión, en un momento en el cual la producción de conocimiento es fundamental para aprender en tiempo real prácticamente y poder tener las mejores intervenciones públicas. En la mesa participaron un distinguido grupo de colegas especialistas en las materias sociales convocadas por el instituto, y me parece que la reflexión fue en 2 niveles, y creo que esto es importante. Por un lado, subrayar que estamos ante un problema de urgencia, ante un problema de coyuntura, pero que también estamos ante un problema de estructura, y que las fragilidades que en materia de bienestar y de capacidad de ejercicio efectivo de los derechos nos ha manifestado esta pandemia, pues requieren de también pensar en soluciones de carácter estructural. Entonces, por así decirlo, atender la coyuntura y transformar la estructura sería uno de los ánimos de estas mesas. La otra tiene que ver con
el hecho de plantear que es un momento crucial para convertir a la salud pública en una prioridad robusta, con visión de corto, mediano y largo plazo. Varias de las recomendaciones que ya fueron mencionadas anteriormente van en esta dirección, es decir, hay que convertir este momento en un momento transformador, en particular de nuestra estructura de prestación de servicios de salud pública y la oportunidad y urgencia de avanzar hacia un verdadero sistema nacional, universal, público, integrado, con los más altos estándares de calidad y acceso. También asumimos que este es un momento en el que se requiere de una intervención compleja que permita operar simultáneamente con base en 3 principios: el de máxima precaución, el de máxima protección social y el de máxima oportunidad. Es decir, las cosas tienen que hacerse de la mejor manera posible y en el tiempo más corto posible. El tema de la oportunidad en las intervenciones es en esta dimensión absolutamente crucial. Decíamos que esta es una pandemia constituida por muchas epidemias, que hace que se comporte de manera muy diferenciada territorial y socialmente. Por eso, una de las recomendaciones que formulamos es la identificación y el apoyo urgente hacia los sectores de la población a los que se debe proteger de manera urgente. Y esto más o menos es claro que son los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos por cuenta propia, las empleadas del hogar, los trabajadores en situación de informalidad y aquellos que trabajan en micro y pequeñas empresas. Esta ha sido una crisis que ha golpeado particularmente a los sectores de menores ingresos salariales y a los sectores que están en mayores condiciones de precariedad laboral. En este sentido, pensamos en apoyos de emergencia a los más vulnerables, con lo cual también se genera un bien colectivo que permite mucho mejores maneras de prevención. Podría pensarse en una ampliación temporal de los programas de transferencias monetarias existentes. México tiene una base instalada importante y en la medida de lo posible elevar el monto de las mismas. Detrás de esto está la idea de que uno de los factores más dramáticos es el golpe al ingreso y cómo un sector muy grande de la población se encuentra en una situación de inseguridad económica muy profunda. En ese sentido, nos parece crucial la priorización en la protección y recuperación del empleo, y subrayamos del empleo decente. No se trata de crear cualquier tipo de empleo. Se necesita proteger y crear empleo con derechos y proporcionar los apoyos necesarios para este objetivo central, que es el de protección y generación de empleo decente. La reactivación económica se tiene que dar en un marco pandémico, en donde pues, se proponen, entre otras cosas, la racionalización de horarios, los cuidados especiales en el transporte público, los monitoreos con pruebas y la ampliación de la actividad económica en consonancia con el avance de la vacunación. Aquí hay un elemento de equilibrio que va a ser muy importante. Por supuesto, la posibilidad de promover acuerdos con el sector privado para la provisión de alternativas de transportación para el personal, maximización del teletrabajo y dotación de los apoyos necesarios en equipo y conectividad a los trabajadores que no cuenten con ellos. La mirada territorial hay que reforzarla para los procesos de toma de decisiones, cosa que ya se está haciendo. También hay que potencializar el papel de los municipios para la contención de la pandemia y el cumplimiento de las medidas de regulación que se dicten. Una gran labor de coordinación de esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, con base en el interés general y el bien común. Simplemente lo que se ha dicho sobre la vacunación, pues hay que decirlo con todas sus letras. Es el esfuerzo de inmunización más grande en la historia de la humanidad. ¿De qué manera se va a llevar a cabo un proceso de esta magnitud? Y nos parece que es crucial reforzar la pedagogía pública. Y hay que masificar y densificar aún más la comunicación, cosa que ya se ha dicho con anterioridad, para promover la construcción de una cultura social responsable, porque sí lo que observamos es que hay déficits en la regulación pública y en la autorregulación social.
el papel de la comunicación y la pedagogía pública nos parece absolutamente crucial. Pero hay que hacer medidas que sean de corto y de mediano plazo. Entre ellas, como decía yo al principio, hacer de la salud pública la prioridad de la política social en este momento y definir una ruta para su financiamiento creciente, multianual y sostenido. En ese sentido, nos parece que hay que mantener e incrementar las expansiones presupuestales de personal y de infraestructura que fueron logradas durante la emergencia. Este puede ser un nuevo punto de partida para la construcción de este sistema público de salud robusto e integrado al que hacía mención al principio. Hay que hablar de la reforma fiscal progresiva con el propósito de expansión del bienestar y construcción de un Estado social de derechos con todas las implicaciones de este concepto. Continuar el proceso que ya se inició en México hacia la construcción de una seguridad económica para la población mediante la implementación gradual y sostenida de un ingreso básico universal, como ya lo es la pensión de adultos mayores. Destrabar el proceso legislativo para la instauración del seguro de desempleo, sentar las bases de un sistema nacional de cuidados público, desfeminizado y desmercantilizado, llevar a cabo programas e iniciativas frente a la profunda afectación que la pandemia empieza a tener también en los estratos medios de la población, no es únicamente los más pobres. Esto es algo que está golpeando también a los sectores medios. Se necesita avanzar ya en la construcción de los famosos padrones únicos de beneficiarios, mejorar la calidad de los servicios públicos, aguas, desechos, entornos urbanos, abatir la pobreza energética en la que se encuentra algún sector de la población y, en el marco de una reforma fiscal, mejorar la arquitectura fiscal del país. Si vemos esto, es atender con seriedad los determinantes sociales de la salud en un momento, si lo quieren ver así, paradójico en lo que tenemos los determinantes sanitarios de la economía. Si no se resuelven los temas de la salud, no se van a poder resolver de manera consistente los desafíos de la economía. Se requiere avanzar hacia una política social amplia, incluyente, intersectorial, entre diferentes programas, niveles de gobierno, con esta lógica de expansión de derechos, en particular salud, seguridad económica, educación y bienestar social. Nos parece que se ha discutido poco sobre el papel de la vivienda. El mensaje fundamental es quédate en casa, pero entonces la discusión de la dimensión social y la relevancia de la vivienda se vuelve fundamental. En ese sentido, nos parece clave fortalecer las políticas de vivienda desde la mirada de la construcción social del hábitat y el derecho a la vivienda adecuada. Esto es lo que permitiría elevar la factibilidad del confinamiento, la disminución de la movilidad y el goce de bienestar quedándose en casa. Y finalmente nos parece que, dado que es una crisis que está golpeando de manera directa a los sectores de más bajos ingresos, mantener la política de recuperación sustantiva del poder adquisitivo de los salarios mínimos nos parece una decisión correcta. En síntesis, hagamos de la pandemia un antes y un después en el régimen de bienestar que rige en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Y ahora vamos a la última relatoría que el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo nos la hará, en donde se tocaron dos grandes temas. Uno era cómo disminuir los efectos de la pandemia en los adultos mayores y cómo disminuir los efectos en la salud mental. Y también tuvimos la participación de una perspectiva desde Latinoamérica, de la visión latinoamericana, que en manos de la doctora Marta Lucía Ospina. Le doy la palabra al doctor Luis Miguel Gutiérrez. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días a todas, a todos. Aquí, desde la misma perspectiva que Pablo ha señalado hace un momento, vimos la oportunidad de tratar la coyuntura y los déficits estructurales relativos a las poblaciones que nos ocupan. Y todo esto desde la óptica de derechos humanos, que fue fácil abordar gracias a la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A este respecto, la respuesta de emergencia al coronavirus es claro que ha de ser proporcionada
necesaria y no discriminatoria, y que las medidas para disminuir sus efectos han de considerar a los sectores más vulnerables y procurar acciones y políticas con un enfoque diferenciado e intersectorial. Se ha hablado ya de la necesidad de un mensaje unívoco, de proveer información clara, veraz, sencilla y no politizada, y de adoptar medidas de apoyo económico o en especie a los hogares con población en situación de mayor vulnerabilidad. Además, se insistió en el interés de apoyar a las familias y cuidadores en el desarrollo de habilidades relativas a los cuidados en ambos extremos de la vida y crear aplicaciones, por ejemplo, digitales que permitan a las familias organizar rutinas diarias de cuidados, y esto por igual es pertinente para los pequeños y para las personas mayores, en particular aquellos afectados por padecimientos demenciales. Y se recomienda también desde el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos el realizar un ejercicio de participación a nivel nacional para escuchar a las familias e identificar los problemas relacionados con la continuidad, en particular de la educación a distancia de los más pequeños. Y se enfatizó en la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios de contención psicológica por todas las vías, privilegiando la vía remota, y sumar para este propósito también a organizaciones de la sociedad civil. En cuanto se refiere en particular a derechos humanos y personas mayores, un énfasis muy particular en las residencias de personas mayores que llevan a cabo cuidado temporal o permanente para implementar medidas de prevención, dotándoles de acceso a los equipos de protección necesarios y al conocimiento pertinente, y mantener los servicios de control de la salud de las personas mayores a través de medios digitales, visitas en domicilio y otros medios alternativos con las necesarias medidas de protección, en particular para mantener la salud de personas con comorbilidades. Y se enfatizó también en la necesidad de entregar apoyos económicos, de medicamentos, y facilitar el acceso a programas de protección social para las personas mayores más desprotegidas y sus familias, facilitando trámites y requisitos para evitar que sea necesario el que acudan a espacios públicos o establecer horarios de atención diferenciados. Se insistió en la necesidad de reforzar visitas de supervisión a las residencias públicas y privadas de personas mayores, y en particular con un énfasis en la prevención de la violencia en su contra, y dotarles de lo necesario para promover la interacción de las personas mayores institucionalizadas con sus familias, que en virtud de la restricción de las visitas pudieran mantener la comunicación a través de medios electrónicos, y encontrar la forma de garantizar los tratamientos, servicios, recursos e inmunizaciones contra la enfermedad para las personas mayores en condiciones de igualdad con respecto a otros grupos poblacionales. Abordamos seguidamente la perspectiva de salud mental, y en esta óptica de los déficits estructurales y la situación de coyuntura. En cuanto a la coyuntura, es evidente que la larga duración de la pandemia implica que se sobreponen las etapas del antes, durante y el después, y que hay muchas epidemias simultáneas de diversa intensidad, todas ellas con impacto en la salud mental, que será además probablemente de largo plazo. A través de la observación de la encuesta en COVID, nos hemos percatado de una incidencia creciente a través del periodo que dura ya la pandemia, que ha duplicado la incidencia tanto de sintomatología de ansiedad como de depresión, rebasando cada una de ellas al 30% de la población. Y más entre mujeres que viven con menores de edad, en trabajadores informales o desempleados y en hogares con inseguridad alimentaria. Ello se da en condiciones de rezago histórico en la inversión y organización de los servicios de salud mental, agravado además por la relación bidireccional entre la enfermedad mental y el COVID-19, situación particularmente aguda entre las personas mayores y sobre todo aquellos aquejados por padecimientos demenciales. Una respuesta adaptada necesita de una reorganización de los servicios y de mayor presupuesto. Hoy, María Elena Medina Mora nos hacía ver cómo este es 8 veces inferior al que se requeriría si tomamos en cuenta la contribución que la enfermedad mental tiene a la carga de la enfermedad global en nuestro país. Además, sigue siendo necesario avanzar en la propuesta de integración de los servicios de salud mental y adicciones.
Se abordó en particular las necesidades del personal de salud a este respecto, reconociendo que el principal factor de riesgo de problemas de salud mental en este contingente, insomnio, depresión, estrés postraumático, es la sospecha o diagnóstico de esta enfermedad en el propio personal, con lo que la provisión de equipo y medidas de bioseguridad constituye una medida de protección tanto de su salud física como mental. Además, fue posible constatar que existe una amplia brecha de tratamiento de los problemas de salud mental detectados. Y para esto, primero reconocemos como oportunidad invaluable de avanzar en la creación de un necesario sistema de protección social que provea los servicios públicos para mejorar la salud y calidad de vida de la población mexicana. Urge la reingeniería del primer nivel para dar atención a largo plazo, tanto en salud mental como en cuidados en pacientes con situación de dependencia, con una plataforma comunitaria ligada al segundo nivel de atención, campañas contra el estigma, apoyo a la resiliencia de las comunidades, atención a los determinantes sociales y a disminuir las inequidades, intervenciones en línea, capacitación e incorporar personas con la experiencia vivida, en particular en el tema de las adicciones, que se ha agravado además en este contexto. La reestructuración del sistema ha de continuar con la creación de un Consejo de Salud Mental y Adicciones, y en términos de organización de servicios nos encontramos frente a una oportunidad potencialmente transformadora que conviene capitalizar. Además, es necesaria una inversión específica en telepsiquiatría, psicoterapia y mentoría, para lo cual se requiere además la transformación de la legislación, la capacitación del personal y un ulterior acompañamiento. Y en cuanto a la atención a la población afectada en su salud mental y por esa razón vulnerable, hay evidencia de que las transferencias económicas tienen efectos indirectos para mejorar la salud mental, razón adicional para instaurarlos o expandirlos durante la emergencia. Y en cuanto al personal de salud, requerimos urgentemente de estrategias de búsqueda activa de casos en personal afectado en los centros COVID, vincularles a servicios de salud mental externos, gratuitos y confidenciales, que resulta indispensable mantener a largo plazo, y además fomentar el autocuidado, otorgando tiempo y espacios necesarios para llevarle a cabo, conceptualizándose como una competencia profesional imperativa. En relación a las personas mayores, en general sabemos que son particularmente vulnerables ante la presentación de crisis sociales graves y desastres naturales. Los pacientes con demencia, independientemente de su edad, lo son aún más. Y esto ha sido evidente durante la pandemia. Ahora, más que nunca, su atención apropiada representa un reto para el sistema, y en particular la de las personas con enfermedad mental y aquellos con multimorbilidad y condición de fragilidad, o bien en situación de dependencia con necesidad de cuidados. La mortandad observada globalmente en las residencias da fe de esta situación. El haber mantenido la pensión para el bienestar y la modificación de la guía bioética para asignación de recursos limitados del Consejo de Salubridad General fueron grandes aciertos. Pero enfrentamos todavía el reto de la falta de un sistema de información en salud que comprenda a las residencias. De hecho, ni siquiera teníamos un registro de las 1,700 residencias que desde el instituto hemos podido identificar a lo largo de estos meses. El acceso de estas al sistema de salud en su conjunto, y en particular a pruebas diagnósticas rápidas in situ, es muy limitado, salvo en la Ciudad de México, donde se ha facilitado grandemente gracias a la intervención de la Secretaría conjunta de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, que este es otro elemento clave, la brecha que existe entre el sector social y de asistencia social y el de salud, no solo en la atención de las personas mayores, sino de todos los beneficiarios de programas de asistencia social, es muy grande y dificulta la supervisión, dificulta el apoyo y dificulta la intervención en salud al interior de estas instituciones, por lo cual conviene destacar que el riesgo, en un contexto de riesgo alto de COVID grave en personas mayores que residen en instituciones, hay que facilitar el acceso a la información, a la protección y al diagnóstico oportuno y a la intervención y reconocer que este riesgo incrementado en personas mayores se debe más a la comorbilidad, la fragilidad, la discapacidad y la desventaja socioeconómica que a la edad cronológica, y que la elevada letalidad además resulta del retraso en el acceso efectivo y rápido a la atención. Es necesario, por ello, difundir en mayor medida información sobre las manifestaciones atípicas de la enfermedad en personas mayores para propiciar una atención oportuna, impulsar la telemedicina y la atención domiciliaria para recuperar la continuidad de la atención,
y desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica activa en residencias de personas mayores, garantizando el acceso continuo a pruebas diagnósticas rápidas y PCR, y hacer una mayor difusión acerca del tema de las directrices anticipadas, garantizando su cumplimiento y el acceso a cuidados paliativos y atención al final de la vida, priorizando a las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir y con mayor exposición a la infección en el programa inicial de vacunación contra SARS-CoV-2. Y por último, tomar en cuenta que en la transmisión a la población en alto riesgo de COVID-19 grave o letal contribuyen personas sanas que presentan formas asintomáticas o leves de la infección por SARS-CoV-2, y este es un patrón globalmente observado. Y es necesario aprovechar esta coyuntura también para avanzar en la creación de un sistema nacional de cuidados, incluyendo estándares de calidad, sistemas de información, capacitación, certificación del personal, acreditación de establecimientos, mecanismos de financiamiento con un adecuado criterio de selección de las personas que brinden ahí sus servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Dado que empezamos alrededor de 10 o 12 minutos tarde, yo les pediría que quienes podamos quedarnos unos 15 minutos más lo hagamos, porque me interesa mucho las intervenciones de nuestras autoridades. Y en este momento quisiera yo darle al doctor Hugo López-Gatell, pasarle la estafeta de la coordinación. Cuando se nos ocurrió el diseño de este seminario, me comuniqué con el doctor López-Gatell, dado que pues es muy importante que quienes serían beneficiarios de nuestras recomendaciones estuvieran de acuerdo y al tanto. Y el doctor López-Gatell, dada la importancia que él tiene en su labor de coordinación de la respuesta a la pandemia, se mostró no solamente muy entusiasta, sino muy abierto a recibir todas las recomendaciones que emanaran de este seminario, y hubo participación de la Secretaría de Salud y Economía durante el evento, y en todo momento una gran apertura para recibir las recomendaciones, reflexionar, etcétera. Entonces yo le pediría al doctor López-Gatell si me hiciera favor él de coordinar la siguiente parte. El doctor López-Gatell, de hecho, fue quien convocó a los otros sectores desde su oficina, y me dicen, Hugo, que la maestra Luisa María probablemente tendría que salir y no estar, y que estaría en su lugar el doctor o el maestro Alejandro Encinas, pero no sé si ella esté todavía en este momento. Entonces, Hugo, te cedo la conducción del evento. Muchas gracias. Gracias, querido Juan. Gracias a todas y todos los que están presentes en esta sesión, y en particular a los miembros del panel, no solo ahorita en la exposición tan completa, tan estructurada, tan elocuente que han hecho, sino también sus participaciones durante el propio seminario. Y realmente es un privilegio contar con la oportunidad de escucharles, de tener mentes tan brillantes y personas tan comprometidas con lo que implica el manejo de una pandemia como un asunto del interés del Estado mexicano. Me gustaría pedirles a mis compañeros y amigos, tanto Alejandro Encinas Nájera como Ernesto Acevedo Fernández, si pudiéramos hacer de la siguiente manera. Efectivamente, la maestra Luisa María Alcalde me informó que está en una reunión de suma importancia que tiene que ver con los salarios mínimos, y se ha tenido que retirar. Le pedía entonces, estimado Alejandro, si tú pudieras hacer una reflexión sintética en nombre de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto a algunos de los aspectos que han sido mencionados. No tenemos que, desde luego, en una sola emisión agotar todos los temas. Enseguida le pediría a mi querido compañero y amigo subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, si hace la reflexión desde la dimensión económica, extendiéndose quizá un poco más allá de lo que le toca estrictamente a la Secretaría de Economía, y como excelente economista que eres, considerar también los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Y al final cerraría yo con la perspectiva propia del sector salud, y extendiéndome también quizá con algunas pequeñas anotaciones sobre el sistema de cuidados y el bienestar que fue claramente señalado.
Te agradezco mucho y una disculpa en nombre de la secretaria alcalde que tuvo que retirarse de último momento, pero agradecemos mucho a nombre de toda la Secretaría del Trabajo al doctor Hugo López-Gatell y al doctor Juan Rivera, pues habernos incorporado a este seminario, y creo que es sumamente pertinente en vísperas de este cierre del año, totalmente pertinente, porque podemos reflexionar sobre los enormes retos que nos ha impuesto la pandemia provocada por el COVID-19. Se presentaron, en efecto, diversas dificultades, y no solo en el ámbito de la salud pública, sino también en el ámbito económico, laboral, social y hasta cultural. Y esto nos obligó como gobierno a pensar en distintas acciones concretas que debían tomarse para enfrentar esta crisis sanitaria y sus vertientes. Por ello, consideramos que uno de los grandes logros de esta obra que hoy nos presentan es la configuración de un diagnóstico en el que convergen voces expertas de múltiples áreas de conocimiento que van de la medicina, la salud pública, hasta la economía, la sociología, entre otras disciplinas, para construir recomendaciones basadas en evidencia y en juicios informados. Este tipo de recomendaciones que son sumamente útiles para la toma de decisiones en el sector público. Creo que de las fortalezas de la obra es la forma clara en que describe los factores estructurales con los que México tuvo que lidiar para hacer frente al COVID-19, los cuales van desde la capacidad del sistema de salud en términos de recursos humanos, infraestructura, desigualdades regionales, así como el estado de salud y de enfermedades de la población mexicana, la gobernanza del sistema de salud, entre otros. Pero lo interesante es que el texto no solo considera los factores directos a la atención del COVID-19, sino también enlista los relacionados con el empleo, los ingresos, la pobreza, la movilidad en las zonas urbanas y rurales y la educación. Con esto demuestra que la salud no es solo un tema de médicos, sino que nos incumbe a todos y a todas las áreas. Para parafrasear una frase, la salud es un tema demasiado importante como para dejarlo exclusivamente en el sector salud. Por eso, otro de los factores relevantes que se abordan y que desde la perspectiva laboral y del empleo fue sumamente importante es el uso del semáforo epidemiológico para definir el proceso de desconfinamiento gradual y la activación de actividades económicas que no fueran esenciales. Y esto, pues, entre otras razones, porque el confinamiento total en el país ya resultaba sumamente complicado y por las realidades heterogéneas regionales, pues también hay que mencionar, y esto es un aspecto importante que reconoce la obra, que la mitad de la población mexicana está vinculada al sector informal de la economía y con altos niveles de pobreza. Es decir, alrededor del 56% de los trabajadores están en la informalidad y su ingreso depende del día a día. Y eso, el semáforo epidemiológico fue algo de los factores que ayudó a la comprensión de esta realidad nacional. Una de las secciones también se centra en los retos en cuanto a la protección de los empleos, el ingreso y el bienestar de las familias. Y yo creo que aquí hay distintas convergencias con la política de bienestar del gobierno de México, la política de bienestar más robusta, que tiende a la universalización y a la cero intermediación, y que las transferencias monetarias durante el proceso de la Jornada Nacional de Sana Distancia fueron determinantes para contribuir que millones de hogares pudieran seguir las recomendaciones de confinamiento y con ello contribuir a mitigar las cadenas de contagio. El texto también elabora un diagnóstico robusto de México frente a COVID-19, describe claramente las acciones tomadas por el gobierno y los diversos actores, y finalmente termina enlistando recomendaciones en campos del actuar público. Sin duda, este trabajo se debe a la colaboración de los 38 especialistas que se dieron cita para construir estas recomendaciones, y a ellos todo nuestro agradecimiento, y cuenten que desde la Secretaría del Trabajo revisamos con mucho detenimiento este documento y que muchas consideramos observaciones pertinentes, convergentes con lo que algunas cosas hemos hecho, en otros casos hay que reforzar, pero en definitiva consideramos que este documento es sumamente útil para la toma de decisiones con base en evidencia. Dejo aquí mi primera intervención y si hay oportunidad para una segunda, me gustaría comentar algunos puntos que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hemos hecho en este entorno de la pandemia. Muchísimas gracias. Hugo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, estimado Alejandro. Creo que es muy importante todo lo que has señalado. Y aquí, como ven, lo que nos interesa mucho, coincido con la reflexión que hace Alejandro, de que la salud es un tema demasiado importante para que solamente lo trabajen las personas especializadas en salud. Y el gobierno de México tiene una visión amplia del bienestar, que es por todos
conocida y parte de lo que está ocurriendo nos lleva a la oportunidad enorme de consolidar esta experiencia de trabajo coordinado entre todos los sectores, como ya mencionó Alejandro. Estimado Ernesto, te pediría si tú puedas dar la otra dimensión también desde la economía. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, querido Hugo. Antes de iniciar, quiero felicitar el esfuerzo que condujo el doctor Juan Rivera, junto con todo un equipo, para llegar a tener este documento de recomendaciones que será sumamente útil para las distintas autoridades del Gobierno de México, pero también va a ser útil para la sociedad civil, para la iniciativa privada, para los centros académicos. Sin duda alguna, toda la sociedad se va a beneficiar de un trabajo extraordinario que ustedes realizaron. Me da muchísimo gusto también felicitar a la doctora Silvia Yorguli. Yo estuve en el Colmex 2 años de mi vida académica y los viví con mucha intensidad, y ahora vuelvo a constatar que el Colegio de México sigue participando en los temas medulares de la vida pública del país. Así es que muchísimas gracias, Silvia. También, por supuesto, Hugo, quiero agradecerte directamente, y aquí un reconocimiento público por la visión que tuviste, por la apertura para poder llevar a buen puerto el esfuerzo de un grupo multidisciplinario, plural, que tiene un sustento científico extraordinario y que también con esa visión pudiste, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, llevar a buen puerto. Las distintas recomendaciones que hoy se resumieron me genera un poco de frustración, porque a mí nada más me tocó participar en el 4.º día y veo que tenía que haber participado los 5 días, pero desafortunadamente mi agenda no me lo permitió. No obstante, voy a leer con muchísima atención y con mucho detenimiento las partes en las que no estuve presencialmente. Quiero, Hugo, si me lo permites, dar cuenta de los aspectos que para mí son los más importantes de esta discusión, con una visión de economista, como lo señalas, con la visión que se tiene en la Secretaría de Economía, y también me gustaría tocar algunos elementos de política fiscal, aunque tengo que hacer un disclaimer de que no soy autoridad en esa materia, aunque tengo conocimiento de distintos elementos que conforman esa política fiscal y tributaria. En primer lugar, coincido plenamente en que el COVID exacerbó las diferencias y las desigualdades que tiene México. También exacerbó muchas vulnerabilidades, y en ese sentido no solamente es cómo afecta la pandemia a los distintos estratos de la población, a los distintos estratos económicos, y también cómo afecta de una manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Y a ellas las afecta de una mayor forma en varios sentidos. Y el principal es que hay una diferencia, una desigualdad de género que no podemos ni ocultar ni considerar con una poca visión, sino al contrario, es un tema fundamental en el caso de México. Creo que este espacio da muestra de lo que un premio Nobel de Economía importantísimo, Kenneth Arrow, señaló el siglo pasado sobre los procesos de aprendizaje. El learning by doing hoy se hace mucho más evidente como una respuesta a necesidades coyunturales del país, pero también para poder diseñar transformaciones de mediano y de largo plazo. A mí me gustaría decir que hay un vínculo, y reiterar ese vínculo inexorable entre economía y salud.
Son dos elementos que tienen que ir permanentemente de la mano, aunque haya situaciones, momentos en que pareciera que esos elementos se contraponen. Y de ninguna forma es así. El vínculo es inexorable y además es un vínculo que puede generar una sinergia positiva, una dinámica que también sea benéfica para ambos elementos. También quiero señalar un elemento importantísimo que creo que debemos procurar las autoridades y todas las instancias que participan en este esfuerzo, y es la nueva normalidad, que en general quedó como un concepto relativamente vago y como que la nueva normalidad iba a venir per se y por ella sola. Y no, la nueva normalidad la tenemos que construir entre todos. Y esa nueva normalidad incluye varios aspectos que creo que podemos aprovechar de una forma transformadora y de una forma positiva esta tragedia que vive la humanidad derivada de la pandemia de COVID-19. Y esa nueva normalidad creo que podríamos construirla con distintos elementos. Uno, desde el ámbito de la Secretaría de Economía, es sin lugar a dudas la política industrial. Y ustedes saben que dentro de la política industrial concebimos como un pilar fundamental la economía de la salud. Eso ya lo teníamos, pero hoy cobra mayor relevancia y tenemos que refrendar nuestros esfuerzos para abocarnos en esa línea. Otro elemento que también debe considerarse es cómo adoptamos nuevas tecnologías, cómo incorporamos mayor valor agregado de una manera incluyente para trabajadores que están desafortunadamente en el mercado informal y que muchos de ellos no solamente están ajenos, sino son excluidos de plataformas digitales en donde se puede generar valor. Ahí tenemos un reto significativo. También la nueva normalidad tiene que llevarnos a la construcción de nuevos hábitos personales, nuevos hábitos en el espacio de trabajo, laborales, y también nuevos hábitos empresariales. Hay un elemento que me parece que es fundamental en este momento. Desde una óptica económica, los economistas tenemos una deformación grande por tratar de optimizar todos los procesos de nuestra vida, absolutamente todos. Y las empresas optimizan también con una visión muy clara y muy específica de qué optimizan. En ese proceso de optimización, en la maximización de los beneficios, en la maximización de la utilidad, debe incorporarse un nuevo elemento en esta nueva normalidad, que es cómo se maximiza también el elemento de solidaridad. Hay una visión completamente nueva que debemos adoptar en esos procesos de optimización y que tiene que ver con la solidaridad, con la protección de la salud personal y también con el respeto a la salud del otro. Y esto me lleva a agregar un elemento más. Creo que en la nueva normalidad se requiere un elemento cívico nuevo. En la sesión que me tocó participar, yo les comentaba sobre el filósofo Byung-Chul Han, que es de Corea del Sur, y él analiza por qué la pandemia ha pegado con distinta intensidad en Asia versus Europa. Y él se refiere fundamentalmente al respeto al otro, a una concepción cívica que creo que México debe adoptar en esta construcción de la nueva normalidad. Quisiera también tocar brevemente el tema de los recursos públicos. Sin duda alguna, la política del gobierno de México actual tiene una orientación del gasto público hacia los segmentos más vulnerables de la población. Y ahí están, como lo comentó Alejandro en la intervención que me antecedió, él lo pone con mucha claridad.
los recursos públicos se dirigen de una manera mucho más eficiente y eficaz para atender a los segmentos de la población más vulnerables de México. No obstante, también tenemos que reconocer que esos recursos son muy escasos. Y esto me permite comentar que necesitamos una reflexión mayor sobre los niveles de recaudación en el país. Efectivamente, ante un segmento de informalidad en la economía mexicana, pues existe un vacío grande en ciertas contribuciones. Pero también en el sector formal, lamentablemente, hay prácticas claras de evasión y de elusión fiscales de muchas de las empresas que son realmente los grandes contribuyentes, los que tendrían que contribuir más, recurren a estas prácticas que son ilícitas. En ese sentido, necesitamos también tener una discusión mucho más profunda, más analítica, sobre cómo podemos fortalecer los ingresos públicos que tenga y que se pueda allegar el gobierno de México. Y una vez que tengamos eso, también necesitamos una discusión especial de cómo el gasto se puede eficientar, cómo se puede canalizar en elementos que sean los que considere el gobierno como medulares. No me resta, Hugo, más que agradecer este espacio y celebrar que mentes brillantes de las mujeres y hombres que conformaron este esfuerzo se puedan materializar en el documento que nos hacen llegar y que sin duda sus recomendaciones servirán de mucho a las autoridades del Gobierno de México, en especial a la Secretaría de Economía y a la Subsecretaría que me honro en encabezar. Muchísimas gracias, mi querido. Gracias, querido Ernesto, también por esta reflexión amplia de recepción de los documentos o del documento de las consideraciones y recomendaciones que han hecho las personas miembros del panel, y con esta perspectiva tan clara que también tienes tú sobre las políticas públicas de este gobierno y la visión no solo de ahora, sino del largo plazo. Quisiera no perder la oportunidad de que tenemos a nuestra secretaria del Trabajo conectada, para pedirle respetuosamente si quiere, secretaria, dar alguna reflexión ya dignamente representada por Alejandro Encinas en el tiempo que no se pudo conectar, pero si usted quiere hacer algún planteamiento sería muy valioso. Muchas gracias, Hugo. Pues agradecer mucho a todos los presentes, a Juan Rivera. Una disculpa, me tuve que salir, pero bueno, ya estamos de regreso y acá Alejandro nos representa bien en el mensaje. Creo que es valiosísimo este ejercicio, estas reflexiones que nos hacen llegar, muy oportunas. Quizá mencionaría tres cuestiones importantes. La primera tiene que ver con la importancia de la estrategia del Gobierno de México para atender a las poblaciones más vulnerables. Creo que ha sido uno de los aciertos que podemos hoy, ya con el tiempo y con los meses, ver el impacto que tuvo la posibilidad de millones de familias de poderse proteger. Fue en función de dos cuestiones importantes, pero una precisamente con esta estructura que se fue creando a través de estos pues ya 2 años de gobierno y que permitió proteger al 70% de las familias en México. Si nosotros vemos esta pirámide, iniciamos desde abajo hacia arriba, atendiendo adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, a jóvenes, precisamente los más afectados con la pérdida de empleo fue el sector de jóvenes entre 18 y 30 años. Es muy, digamos, muy interesante ver justamente este fenómeno que se replica a través del mundo y que nos da un mensaje de que hay, pues digamos, más debilidad en el mercado laboral en los jóvenes y en las mujeres jóvenes. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los apoyos al campo,
y esta diversidad, digamos, ya más estructurada de programas sociales que permitieron llegar hasta los rincones más alejados del país a proteger al 70% de las mexicanas y de los mexicanos, eliminando prácticamente los intermediarios y a través muchos de transferencias directas. Esto me parece que ha sido una de las estrategias más valiosas. Y lo otro que tiene que ver con el empleo formal. Digamos, si nos colocamos antes de la pandemia, con datos del IMSS teníamos cerca de 20 millones y medio de trabajadores inscritos en el Seguro Social, llegamos a perder como 1.100.000 en la época más dura, sobre todo en los primeros 3-4 meses. Ya en agosto empezamos a ver un incremento importante. Creo que es a destacar que muchísimas empresas, o sea, de ese 20 millones y medio, pues si perdimos 1.100.000, todo el restante hizo enormes esfuerzos para no dar de baja a sus trabajadores, para tratar de replantearse el modelo en el cual podían seguir colaborando. Lo del teletrabajo pues empezó ya a extenderse y ha tenido estas modalidades. Ahora ya tenemos una ley justo aprobada en la Cámara de Diputados que hace frente a estas nuevas realidades. Y de ese 1.100.000, pues ya hemos venido recuperando a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Recuperamos más de 500.000, como 555.000. Ahora estamos en un periodo delicado en diciembre. Como ustedes saben, enfrentamos este fenómeno que no es de este año, sino que se presenta cada año de bajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajas muchas de ellas que no están vinculadas por una cuestión, digamos, de un ciclo decembrino, sino vinculado a otros fenómenos como la subcontratación y otras cuestiones que han caído en muchos excesos o abusos. Entonces hemos tratado de ir pues atendiendo todas estos fenómenos que no son de ahora, pero que con la pandemia se hacen más evidentes. Creo que también otra de las importancias de la política de recuperación de salarios mínimos se mostró ahora en la pandemia. El hecho de que se viniera recuperando el salario, pues hizo frente en estas situaciones tan complejas para trabajadoras y trabajadores que ganan pues lo mínimo indispensable, a veces ni siquiera eso. Entonces seguimos en estas mismas políticas intensificando. Creo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ahora tuvo una relevancia mayor frente a la pandemia, y lo mismo las otras políticas en el mercado laboral que nos permitan ir mejorando las condiciones y frente a situaciones como las que enfrentamos ahora, que pues tengan mayor relevancia. Esa sería quizá mi reflexión. Agradecer mucho, de verdad muy valiosas la colaboración que se ha venido dando en este espacio. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Luisa María. Gracias por la reflexión que complementa de manera panorámica la visión de bienestar del Gobierno de México en estos aspectos que justo el panel destacó ampliamente. Yo aquí expreso también mi sentimiento de frustración, igual que Ernesto, de que no pude estar más que un día. Voy a tener que dedicar algún día a estar viendo la función continua de toda la grabación de las sesiones, además de leer el documento, por supuesto. Pues quisiera cerrar sin más, también agradeciendo, sumándome al agradecimiento que hacemos a nombre del Gobierno de México, los funcionarias y funcionarios que estamos aquí hoy recibiendo este mensaje, estas valiosísimas recomendaciones. Agradezco al doctor Juan Rivera, al Instituto Nacional de Salud Pública, a todas y todos ustedes, a las 9 instituciones y organizaciones que ensamblaron el panel, el seminario, y que integraron el documento. Y solo para no dejar el tema de salud suelto, formalmente también reconozco el valor sumamente grande que tienen las recomendaciones específicas en este campo.
lo que tiene que ver con la atención médica, lo que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud, sobre las capacidades instaladas que se necesitan expandir, sobre las funciones que con la capacidad existente se podrían cubrir de una manera más eficiente, y algunos elementos puntuales que han sido motivo de controversias públicas sobre medidas concretas de prevención y sus modalidades de aplicación y uso, en particular el cubrebocas, las pruebas, los modelos de vigilancia, etc. Ahora, creo que es llamativa la confluencia de ideas viniendo desde campos de experiencia, conocimiento tan diversos como está integrado este panel, representando también a instituciones diversas, cómo se confluyen unas ideas centrales muy positivas, pero de gran demanda para el país y yo diría para el Estado mexicano. Aquí quisiera tomar textual la frase que dijo el maestro Pablo Llanes, en el sentido de la oportunidad de atender la coyuntura y transformar la estructura y la visión de un sistema nacional de cuidados que él mismo, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo y también la doctora Giorgiuli expresaron, en el sentido de partimos de lo que tenemos. Mucho de estas valiosas contribuciones que ustedes hacen dan no solamente el incentivo emocional y la aspiración y la demanda social, sino además las ideas, las contribuciones intelectuales concretas, ya no solo para la cuarta transformación, sino quizá para la quinta y la sexta. Es decir, es una visión verdaderamente estratégica de muy largo alcance, en el que yo creo que sería casi sorprendente que alguien pudiera oponerse. Considero que, como decía Alejandro y también lo dijo Ernesto, las ideas planteadas son exactamente compatibles, son en el mismo espíritu de lo que se pretende con la cuarta transformación y la posibilidad de profundizar esta cuarta transformación con estos elementos o simplemente ser realistas y pensar que la construcción de un mejor futuro va a requerir varios ciclos de transformación, pues será ya materia de irnos organizando. Pero sin duda, tener un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional de bienestar, posiblemente resume o sintetiza la mayor aspiración de este gobierno. Ahora, me parece que una de las oportunidades que tenemos con la reflexión vertida es el instrumentar aquellos cambios inmediatos que se puedan tener para atender la coyuntura, pero los elementos que son estructurales, que requieren transformación, necesitan que logremos nosotros, quienes hoy estamos representando al gobierno en este diálogo, logremos tender los puentes con el resto de nuestras compañeras y compañeros en las secretarías de Estado y otros organismos públicos, para mantener este estímulo intelectual que nos viene de ustedes y poderlo concretar en lo que sea posible concretar. Y en ese sentido, quisiera hacer dos reflexiones. La primera es una reflexión un tanto a posteriori de frustración, también la expresé en mis palabras de apertura del seminario, pero ha sido una constante a lo largo de la epidemia. Casi todas y todos mencionaron el tema de la comunicación. Y veo un elemento que está claramente descrito en textos y artículos que tienen que ver con seguridad en salud y la respuesta a epidemias, que es esta distorsión que suele ocurrir por la politización del fenómeno, por la respuesta social organizada o no organizada o neoorganizada en torno a la crisis, y también por el papel, yo diría que ojalá en su mayoría contributivo, pero en muchos casos deleterio, que tienen los medios de comunicación y los medios de comunicación social, no solo los formales, sino las redes sociales, que se vuelven en un repositorio del oportunismo político y deliberadamente distorsionan la información. Y esto lo digo porque hemos visto cómo compañeras y compañeros, colegas con quienes hemos convivido por muchos años en distintos temas, algunos, afortunadamente no la mayoría, incluso fueron víctimas de esto
o fuimos mutuamente víctimas porque se estableció una brecha de comunicación que llevó a que algunos colegas pensaran cosas diferentes de lo que se está haciendo, y tenemos evidencia de ello, y nos vieron a los ojos de ciertos medios de comunicación. Y eso nos parecía sorprendente en el campo de salud, cómo se perdieron algunos puentes de comunicación, y entonces nuestros colegas en diversas instituciones creían fielmente lo que sale publicado en el Reforma o en el Universal o en diversos medios que tienen agendas peculiares, en lugar de que existiera la oportunidad de conversar. Y esto me lleva a la segunda y última consideración, que la comenté con el doctor Rivera como convocante del panel, pero me gustaría expresarla ahora a todos y todas. El valor incalculable de este seminario, de este foro, lo veo como necesario para nosotros en el Gobierno de México, y diría que por extensión para el Estado mexicano, a lo largo de los siguientes meses, que todavía durará la pandemia, tanto para poder tener un manejo más efectivo, como para vincularlo con esa transformación estructural de la que ya se hablaba. Entonces, la invitación, diagonal propuesta, diagonal petición, es si pudiéramos convertir este seminario no en un acontecimiento de vez única, sino como un foro de reflexión permanente o semipermanente al menos durante el tiempo que sea necesario, y que ustedes pudieran ayudarnos a hacer este motor intelectual, esta caja de resonancia, este espejo de reflexión crítica que tan importante resulta para que podamos orientar mejor la pandemia. Desde luego, habrá que ver las modalidades, la periodicidad, etcétera, conscientes de que ustedes también tienen agendas muy importantes en cada uno en su ámbito de interés y competencia. Trataríamos de no saturarles, pero buscar, si ustedes nos lo permiten, la posibilidad de que entre temas complejos podamos interactuar con ustedes, ya sea en todo el grupo o por grupos seleccionados, y tener como un seminario permanente de observación al actuar gubernamental en el manejo de la epidemia. Hasta ahí lo dejo, cierro con el agradecimiento, un abrazo virtual por lo mucho que apreciamos sus contribuciones. Gracias a la secretaria de Trabajo, al subsecretario de Economía, al director Alejandro Encinas, que también nos acompañaron en representar al gobierno. Lo dejo en sus manos. Estimado Juan, tú nos dirás. Muchísimas gracias. Quisiera yo agradecer mucho a la maestra Luisa María Alcalde, nuestra secretaria del Trabajo, y al maestro Alejandro Encinas, al doctor Ernesto Acevedo, subsecretario de Economía, y al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por esa reacción tan positiva y abierta a los comentarios que ahora presentamos en este documento. Reiterarles que el Instituto Nacional de Salud Pública, y estoy seguro que las otras 13 instituciones que participamos en este foro, tenemos esa convicción de que podemos generar un diálogo continuo, permanente. Me gusta mucho la idea que nos propone el doctor López-Gatell, la comentaremos con las instituciones convocantes, pero también con los 38 personas expertas que participaron en el seminario, para darle continuidad a este foro como una especie de foro permanente y de diálogo con un grupo muy plural, pero que muy bien intencionado. Yo creo que todos los comentarios son con ánimo propositivo y sin sesgos partidistas, y creo que esa fue la regla que nos permitió tener este foro de gran utilidad. Pues les agradezco mucho su participación a todas y todos, y un gran saludo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan.